En breves minutos vamos a dar inicio a esta sesión para que los que están ingresando en este momento puedan conectar y configurar su audio. El segundo estamos realizando desde esta plataforma digital y en esta ocasión vamos a llevarles a ustedes el webinar sobre escritura creativa, inspiración y técnicas con la periodista y escritora Génesis Hernández Núñez, que ya nos acompaña por acá en Zoom y que va a quedar con ustedes. Antes recordarle, pues reiterarles el agradecimiento por estar acá con nosotros y también para que estén atentos para otras dinámicas similares, otros webinars que vamos a estar desarrollando a través de Literal Periodismo Ciudadano. También recordarles que en nuestro sitio web literalni.com pueden encontrar herramientas digitales, pueden encontrar contenido de interés para el desarrollo de la comunicación y el periodismo desde un punto de vista ciudadano. Seguirnos en nuestro canal de YouTube y los miércoles también pueden acompañarnos en los space que realizamos a través de Twitter abordando temáticas de mucho interés para ustedes. Así es que, sin más preámbulos, les agradezco nuevamente por acompañarnos y los dejo con Génesis Hernández Núñez. Las preguntas pueden dejarlas en el chat o también pueden levantar la manito para que Génesis pueda, con mucho gusto, responderles sus preguntas. Así es que damos inicio y los dejo con Génesis. Muchas gracias, José. Buenos días a todos y a todas. Me dicen si me escuchan bien, porque estoy viendo que hay ciertos problemas que algunos tienen. Muy bien, se le escucha. Ok, perfecto. Gracias. Ok, muchas gracias por avisarme que me escuchan bien. Bienvenidos y bienvenidas pues a este webinar, a esta clase virtual sobre escritura creativa. Voy a empezar a compartir pantalla. Espero no llevarme tanto tiempo hablando para que podamos tener una sesión de preguntas y respuestas, una conversación al final y que podamos pues estar de una manera más dinámica juntos. Así que, bueno, aquí ya les voy a compartir pantalla, pero a ver, listo. Sale, yo no sé si sale un, ok, está todo bien, está todo bien. Lo que pasa es que yo miro aquí veo un cuadro verde, no sé por qué razón, en mi pantalla, pero ya le voy a poner, no sé por qué se ve ok, no sé por qué a mí me sale este cuadro verde. Voy a poner la pantalla completa aquí. Ah, no, no es necesario, pero ¿cómo puedo? Ustedes no lo están viendo, pero en mi pantalla sale un cuadro verde que no me deja ver bien mi presentación. Intenta descompartir la pantalla y volver a compartirla quizá. O quizás le das permiso a todas las pantallas también. Listo, parece que ya lo solucionamos aquí. Así que, uy. Listo, ahora creo que sí, ya estamos bien. Solamente voy a que miremos la pantalla completa. Aquí está. Listo. Ahora sí, ya ven mi pantalla completa. Bueno, el nombre de la clase que le puse ahí, breve acercamiento, ¿verdad? Porque esto es extensísimo. Todo lo que hay alrededor de la escritura creativa.
inspiración y técnicas. Bien, empiezo con esta imagen y con esta frase. La curiosidad sobre la vida en todos sus aspectos continúa siendo el secreto de las personas más creativas. Esta frase es de Leo Burnett, que fue un publicista, murió por ahí en 1971, él era estadounidense, y fundó una agencia que lleva su nombre. Además también estudió periodismo. Si alguien sabe quiénes son esos niños que están ahí en la imagen, pues ahí lo pueden dejar en el chat. Quise compartir esto porque esta foto a mí me transmite eso, pues curiosidad ante un nuevo ser, ante una nueva aventura también, en este caso la del hermano mayor. Y para mí la curiosidad también es algo básico, tanto para la vida como para la escritura. Einstein decía que él no tenía ningún talento especial, pero que sí era profundamente curioso. Entonces, una de las claves de la creatividad para mí es esa, la curiosidad. Así que empezamos con esta frase. Y ahora con la pregunta del $1.000.000. Bueno, pero ¿qué es creatividad? Es algo que existen tantos y tantas definiciones que, bueno, podríamos pasar aquí todo el día hablando solamente de eso, pero yo escogí esta en específico porque me pareció bien precisa. Creatividad es percibir, idear, expresar y convertir en realidad algo nuevo y valioso. Esto lo dijo Laurence Guilera, que es un ingeniero industrial y doctor en psicología, en su libro Anatomía de la Creatividad, un libro maravilloso. Pues ahí al final pues les vamos a contar un poquito más o les va a llegar un correo de literal al respecto. La creatividad, vuelvo a citar a Einstein porque él tenía como ciertas frases muy interesantes, es la inteligencia divirtiéndose. Esa fue una definición que me gustó mucho también cuando la leí. Decía Steve Jobs, por ejemplo, que la creatividad simplemente es conectar cosas. También tiene todo el sentido. Creatividad es un potencial que tenemos todas las personas. Yo considero que no hay persona que no sea creativa. Lo que pasa es que cada quien es creativo como en su ámbito, cada quien es creativo en una cuestión específica. Entonces, eso es lo valioso, saber que no es algo de unos elegidos, ni a aquellos a los que las musas tocaron, que en realidad es algo que todos tenemos, que es una destreza adquirible. Ese otro concepto que me gustó, es una destreza adquirible que mezcla conocimiento, actitudes y habilidades. También otra frase que para mí define la creatividad es esta construcción del inglés gringo de think out of the box, o sea, pensar fuera de la caja, lo que también se llama el pensamiento lateral, o sea, no llegar a la solución de un problema o no llegar a algo por la vía recta, sino por los lados, me explico. Entonces, hay muchísimos definiciones sobre la creatividad. De hecho, aquí yo pongo 3 datos al respecto. Cuando yo busqué qué es creatividad en Google, me salieron, a ver, ahí sería 88.200.000 resultados en 0.47 segundos. Así que imagínense, algo que se busca muchísimo. También este estudio, creatividad, revisión del concepto, que lo hicieron 3 estudiosos, 3 especialistas, 2 de la Universidad Internacional de La Rioja y 1 de la Universidad de Extremadura, revisaron artículos publicados entre 2007 y 2017, artículos en español, ¿verdad? Y encontraron 42 definiciones, 42. Por eso les decía que esto es inmenso. O sea, cada día se habla más de la creatividad porque una habilidad necesaria en un montón de campos, o sea, no solo en las artes, no solo para escribir, para pintar, sino también en la psicología, en la publicidad, que eso lo manejamos también, en la gastronomía y en el deporte. Bueno, yo soy muy futbolera, a mí me encanta el fútbol, soy muy madridista, espero que hayan madridistas por aquí. Me alegra que hoy no le haya tocado juego, sino hasta mañana el Madrid,
Pero a mí me encanta cuando en las transmisiones de fútbol hablan de los mediocentros creativos o del mediocampo creativo. ¿A qué se refieren con eso? El mediocampo, pues lógicamente está en el medio de la cancha, ¿no? Entonces ellos son el enlace, digamos, entre la defensa y los delanteros y los atacantes. Entonces, ¿qué es un mediocampo creativo? El que construye las jugadas, el que se busca asociar con los demás compañeros, que hace pausas, que ve cuál es el mejor pase para dar, que juega con más libertad y que tiene una cierta inteligencia táctica mayor que la de los demás jugadores que están en el campo también. Entonces, a mí me encanta ver eso porque justamente así como funciona sobre la cancha de fútbol, así es la creatividad en todo lo que hacemos. Quienes hayan visto aquí, aunque sea unos minutos de un partido de fútbol, y ven a esos jugadores que están en el medio, cerca del círculo central, dar los pases, detenerse, o sea, ver en qué momento la pelota puede ir hacia el compañero para que corra hacia la portería contraria, eso justamente es la creatividad, o sea, eso es justamente lo que decía Steve Jobs acerca de conectar cosas, porque así también conectamos en nuestra mente, de eso se trata, de conectar algo que vemos o algo que sentimos y luego poder expresarlo. Continúo, ok. Esta frase a mí me encantó porque encierra como toda la esencia de esta charla. De la quietud nace la inspiración y del movimiento surge la creatividad. Esta frase de Isabel Allende del libro El amante japonés. Hablamos de inspiración y creatividad. Son pues dos conceptos que están muy hermanados, que están trillados, si ustedes quieren. Y aquí quiero señalar algo que a mí me pareció bien llamativo cuando estaba investigando. Isabel Allende relaciona quietud con inspiración y movimiento con creatividad. ¿Por qué? Porque la inspiración es algo que viene del exterior, lo que les decía de las musas, o sea, las musas tocando, digamos, a los artistas, a los elegidos, dándoles como las palabras correctas en lo que tienen que decir, en lo que tienen que expresar. Y por otra parte, la creatividad que viene del interior, o sea, inspiración del exterior, de algo que yo recibo, y creatividad de algo que yo doy, algo que yo hago, que viene de dentro de mí. Y así es pues lo que también nos dice aquí Isabel Allende, en esa quietud, en esa contemplación, digamos, del mundo, de las cosas, de lo que hay afuera, que es lo que nos ilumina algo por dentro, o sea, lo que nos inspira, y luego el movimiento, me imagino inclusive de nuestras neuronas moviéndose en nuestro cráneo y luego fluyendo hacia nuestro cuerpo, ¿no? Para que escribamos, para que toquemos un instrumento, para que cocinemos una nueva receta, etcétera, etcétera. Así que esta frase tiene todo el espíritu de este webinar. Continúo. Voy a pasar a tips. Tips, justamente ya el cuerpo de la plática, ¿verdad? 11 tips para inspirarnos y o desbloquearnos. Siempre hacen falta, siempre son necesarios estos tips. Hay un montón en internet. Yo traté de adecuarlo a mi propia experiencia, a lo que yo misma he vivido, tanto en el periodismo como en la escritura creativa. Aquí están los primeros 5, ¿verdad? Lo primero para mí, lo más elemental, lo más básico, lo más vital, mantener los sentidos despiertos. ¿Qué quiero decir con esto? Atención. Atención a todo. O sea, que las cosas no nos pasen de largo. O sea, atención a los olores, a las texturas, a los sabores, a absolutamente todo. Poder detener la mirada en algo y que eso se nos quede. A mí me fascina cuando
la gente o alguien comenta acerca del olor a tierra mojada, por ejemplo, o el olor a mar, o que el olor a pintura transporta a una determinada época del año, a diciembre, digamos, que pintan las casas. O que, por ejemplo, tocar una piedra, ¿qué nos transmite eso? ¿Qué transmite esa sensación de la piedra? O nuestra comida favorita, ¿hacia dónde nos lleva? Entonces, todos los sentidos siempre están al servicio de la creatividad. Y creo que debemos ser muy conscientes de eso y debemos aprovecharlo muchísimo, porque nuestra piel, nuestro oído, nuestra nariz, todo nos ayuda después cuando queremos escribir algo, en este caso. O sea, todo está ahí, solamente tenemos que recordar, que volver a esa sensación. Y esto conecta con el segundo tip, que es mirar hacia adentro. Ok, ya recibiste algo a través de tus sentidos, ahora ir hacia adentro, a tu recuerdo, a lo que sabes de vos mismo o de vos misma. Para mí ese es como un trabajo de todos los días, el conocerse a uno mismo, porque de ahí también viene la creación, de ahí también viene algo que escribir, de ese mundo íntimo que buscamos compartir con los demás. Pongámonos a pensar, por ejemplo, cierto que somos seres sociales, pero estos monjes, estas personas que viven en esos monasterios perdidos en una montaña, o que están de verdad como las monjas de clausura, por ejemplo, que viven aisladas del mundo. No salen, entran al convento y no salen más, o sea, muchas de ellas salen hasta que mueren. Inclusive, pues aquí en Nicaragua, en Chinandega, hay uno de estos conventos. ¿Cómo hacen estas personas? O sea, estas personas yo creo que tienen un universo interior muy rico y muy amplio, que han ido cultivando justamente en ese tiempo a solas. Claro, en las vivencias de diario, en las cosas pequeñas que ellas hacen, en la oración, en la contemplación, en los quehaceres domésticos, todo eso que quizás nos parece mínimo, insignificante, va siendo parte del mundo interior. Todos nuestros recuerdos de la infancia, todas nuestras vivencias que vamos acumulando, ahí están y nos sirven para desbloquearnos también, para inspirarnos. Lo siguiente, no desperdiciar nada. Esta es una frase que ahora para mí es de cabecera, es de F. Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby. Dice, él decía que un escritor es alguien que no desperdicia nada. ¿A qué nos referimos con esto? No desperdiciar nada es que todo sea material para la escritura. Con todo me refiero a todo. Las pláticas que tenemos con nuestros padres, con nuestras parejas, con un taxista, o lo que desayunamos hoy en la mañana, la serie que estamos viendo, el podcast que escuchamos de camino al trabajo, los pensamientos que tuvimos mientras estábamos haciendo ejercicio o mientras nos estábamos bañando, el accidente que vimos en la calle, la noticia que leímos, todo, absolutamente todo es material literario. Absolutamente todo. Estoy recordando ahorita el último libro de Emmanuel Carrère, que se llama Yoga. Él tuvo, este es un autor francés, él tuvo un problema muy serio con su ex esposa, porque resulta que en el libro, que es como autoficción, lo que se llama ahora autoficción, el hombre habló muchísimo de la relación que él tuvo con su esposa. Entonces la esposa vino y lo demandó. Y el hombre tuvo que rehacer el libro, una cuestión así. Pero en cierta parte yo lo comprendo, porque es que al final todo lo que vivimos, todo lo que nos rodea es material literario. O sea, el hombre no desperdició nada, pues. Así que de eso se trata. Nunca crean que algo que les pasa no sirve. O sea, ninguna experiencia es vacía.
será vacía si nosotros la dejamos pasar, pues, pero si conservamos algo de esa experiencia, un olor, una palabra de alguien, una textura de un mantel del restaurante donde cenamos aquella noche, ya saben, siempre va a ser valioso. La siguiente, deja el texto, la idea a un lado. Yo creo que esta es la que más aplico. Creo que es la que más aplico porque a veces cuando estamos muy metidos en algo, muy esforzados quizás por escribir, lo mejor es levantarnos. O sea, levantarnos y dejarlo. Respirar, caminar, pensar en otra cosa, no seguirnos latigando, no seguirnos exigiendo, porque es que la escritura siempre sea liberación, o sea, diversión. En el momento en que lo sientan como una lápida, como una cruz que están cargando, yo creo que ahí hay un problema. Yo creo que la escritura no debe ser nunca un sacrificio, eh, aunque hablemos de cosas dolorosas, aunque hablemos de cosas difíciles, ok, que sea una catarsis, no que sea algo que me atormenta, pues. Entonces, cuando sentimos que no podemos con algo, que esto está muy difícil de explicar, me pongo a pensar la gente aquí que hace informes técnicos en su trabajo. Eso debe ser duro, pues es como, ok, dejarlo un momentito, una media hora, no sé, tomar una siesta o bañarse o hacer algo fuera de escribir. La siguiente, atreverse, clave, no tener miedo de lo que estamos escribiendo. Al final, en la escritura, pues, es un ejercicio personal. Y si no estamos dispuestos a publicar eso que escribimos, muy bien, pero escribámoslo. O sea, si no queremos que alguien lo lea, si nos da pena, nos da pudor, le tenemos terror al que dirán, está bien, pero escribilo, sacalo. Decía Van Gogh, el pintor, que si uno escucha una voz dentro que dice, no puedes pintar, lo que hay que hacer es pintar. Y que de esa manera esa voz va a ser silenciada. Estoy totalmente de acuerdo con Van Gogh. Hay que hacerlo, por mucho que creamos que la idea es muy loca, hablaremos de eso después, por mucho que pensemos que este texto no funciona, no tiene ni pies ni cabeza, no importa. Lo importante es sacarlo de dentro. Ese es el consejo. Continúo. Bueno, aquí les puse esta pintura que se llama Alegoría de la pintura de Vermeer. No sé si lo pronuncié bien, espero que sí, Johannes Vermeer, porque es mucho de esto, ¿no? De la creatividad, de la inspiración. Claro, está ahí la musa pues posando, pero el pintor está haciendo lo suyo también, ¿saben? Y lo creativo de esta cortina, bueno, es una obra que la tengo de fondo de pantalla en mi teléfono, con eso les digo todo. Sigo con los consejos. Escribir o grabar todo lo que se te ocurra, no importa lo que sea. Es para no perder la idea. A veces uno dice, no, pero si yo esa idea la tengo fija en mi cabeza, mentira. O sea, en cuántas cosas pensamos cada día, las ideas al final se pierden, van unas encima de otras, y eso complica todo el proceso. Al final no vamos siendo verdaderamente fieles con la idea inicial que tuvimos. Entonces, si no podemos escribir a mano en la computadora, se puede escribir en la aplicación de notas del teléfono, se puede grabar en audio en el teléfono. O sea, ahora tenemos una ventaja enorme con los celulares. Hasta el celular más chiclerito tiene grabadora de voz, aplicación de notas, pues creo que también, pero si no, pues grabar en voz lo que estamos pensando o lo que queremos escribir después. La siguiente, platicar con un desconocido. Miren, eso ha sido clave en mi vida, ha sido súper valioso. ¿Por qué? Porque a veces estamos demasiado metidos en lo nuestro y no salimos de lo mismo, hablamos con las mismas personas. Nuestros amigos, por ejemplo, son gente con la que tenemos afinidades, gustos en común,
temas, nuestra familia igual. Entonces, hablar con un taxista, por ejemplo, o hablar con, no sé, con el cajero del banco, así pues brevemente, con la persona con la que estamos haciendo fila, que está en la misma fila que nosotros, ahora que en los bancos y en todas partes se hace tanta fila, yo creo que eso es muy valioso. Es muy valioso lo desconocido, al ser a veces encuentros bien fugaces y bien puntuales, y a veces la gente está tan aburrida también de estar esperando en un hospital, por ejemplo, que salen muchas cosas. Yo no sé si les ha ocurrido que a veces la gente en poco tiempo te toma una confianza y te dice cosas que tal vez ni a una persona muy cercana se las cuenta. ¿Por qué? Porque eso, no nos vamos a volver a ver, entonces nos podemos soltar. Y ahora que andamos con las mascarillas, eso da también mayor como libertad, ¿no? Porque ni me estás viendo la cara, pues. Y de ahí pueden venir muchas historias, o sea, nunca subestimen a los desconocidos y a las pláticas que se pueden tener con ellos. Y cuando digo desconocidos también me refiero a compañeros de trabajo, por ejemplo. Compañeros de trabajo, personas a las que vemos esporádicamente, pues que vamos a hacer algún trámite a cierto lugar, etcétera. Siempre ténganlo en cuenta eso. Lo siguiente, hacer una lista de preguntas. Aquí viene la ayuda del periodismo. Las 6W, el qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo. 6. Esto le va a servir para todo en la vida. O sea, si hay algo que yo le agradezco al periodismo, son estas preguntas. Porque no solo sirve para hacer una nota o para hacer un reportaje, sirve para absolutamente todo. Si queremos escribir un cuento, es muy bueno que partamos de eso, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Quién o quiénes son los personajes? ¿Dónde sucede esto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Por qué les pasa lo que les pasa o por qué hacen lo que hacen? Entonces, estas 6 preguntas siempre pueden ser una guía, o sea, como esa estrella de Belén que los Reyes Magos siguieron, tenerlas presentes porque también nos sacuden, pues, y si nos cuesta responder a una, es el momento de parar y decir, bueno, pues lo voy a reformular o a ver qué es lo que me está haciendo falta. Así que yo creo que por ahí son importantes, es importante tenerlo en cuenta. Continúo. Seguimos con los tips, ya vamos con los 3 últimos tips. Ya vamos con los 3 últimos tips. Retorcer la realidad. ¿A qué me refiero con retorcer la realidad? Bueno, que cuando nos toque hablar de algo difícil, de algo doloroso o de algo que queremos contar, pero no queremos que las personas sepan de qué estamos hablando, podemos hacer como en la vida real, ¿no? Ponerle una máscara, ponerle un disfraz, eh, no amarrarnos a lo real. Eso a veces es una bendición, pero también es una especie de cadena que el periodismo nos deja a muchos de los que hemos ejercido la profesión y luego queremos escribir ficción porque la realidad nos atrapa. Y a veces la realidad es tan fantástica. Bueno, ¿qué les voy a decir yo? Aquí quizás la mayoría somos nicaragüenses y entonces aquí la realidad siempre supera la ficción, pues, pero un buen ejercicio es tomar algo real y retorcerlo. A ver, ¿qué se me ocurre? En un ejercicio que hice recientemente nos hablaban de que escogiéramos un paisaje natural, un lugar de la naturaleza que nosotros conociéramos. Yo tomé una playa, pero como nos decían que había que darle vuelta, yo la playa la ubiqué en otro planeta. O sea, era una playa, pues obviamente planeta Tierra, pero la playa la puse en otro planeta, entonces ahí traté de retorcer un poquito la realidad y creo que se puede hacer con absolutamente todo. Por ejemplo, podemos convertir a las personas en animales.
hacer un cuento donde quienes hablen sean los animales, pues, que eso sería como una fábula, pero como una manera de retorcer la realidad. Bueno, me dice José que hay preguntas, las vamos a recibir y luego continúo. O no, sí, me gustaría que José las leyera para ver si podemos ir contestando alguna ya. Claro que sí, Génesis, con gusto. Pregunta Mauricio González a través del chat. Hola, ¿hay sustancias que te ayudan a tener creatividad? He escuchado a algunos mencionarlo. Pero, Génesis, antes de que respondas la pregunta, quería solicitarles que ahí a través del chat, si nos pueden compartir a qué se dedican para también conocerlos un poco más, cuál es su ocupación u oficio. Y bueno, procedemos con la primera pregunta, Génesis, que si hay sustancias que te ayudan a tener creatividad. Gracias por la pregunta. Bueno, sí, definitivamente hay, pero a ver, yo personalmente no lo recomiendo. Seguramente que hay y conocemos casos de escritores que, bueno, el alcoholismo, por ejemplo, también autores que han experimentado muchísimo con las drogas, músicos, bueno, que vamos a decir, los Beatles, por ejemplo, y ahí está, yo creo que dan un toque diferente a las obras que surgen desde esos efectos. De hecho, aquí tengo, en esta misma pantalla que están viendo, tengo eso, lo de los estímulos, ¿no? Todo lo externo, incluyendo el alcohol, incluyendo la droga, el tabaco, todo, finalmente son estímulos, pero pues yo considero que hay otros estímulos menos dañinos que eso, o de los cuales no nos haremos dependientes de una manera pues tóxica con nosotros mismos, con nuestros seres queridos. No quiero sonar puritana, pues no quiero sonar conservadora, aunque pues, puede que lo sea, ¿verdad? Porque personalmente nunca lo he probado, pues nunca he usado drogas, no sé qué me provocarían, si tendría un éxtasis creativo o algo por el estilo. Pero cuando yo hablo aquí de llenarse de estímulos, más bien me refiero a otras cosas, o sea, música, series, libros, los periódicos, los podcasts, las experiencias que tenemos con las personas que nos rodean, sean quienes sean, con nuestras mascotas, con los desconocidos en la calle, con el país como tal. Entonces, yo creo que la vida por sí misma nos da suficiente estímulo como para buscar en las sustancias más estímulos. ¿Qué quiero decir con esto? Vivimos sobreestimulados. Ya vivimos sobreestimulados con todo lo que hay alrededor. Entonces, más bien creo que muchas personas recurren a las sustancias de toda clase como para no tener tantos estímulos, como para bajarle a los decibeles mentales. Eh, Así que pues creo que por ahí esto también me lleva a mi último tip, que es moverte. Lo de moverse siempre es pues clave en todo aspecto. O sea, Calle 13, yo soy muy fan de Calle 13, tiene una canción que se llama Todo se mueve, donde ellos dicen que lo que no se mueve no se mejora. Y esto es muy cierto. Es decir, necesitamos de esa energía que da estirarse, salir, respirar, correr, eh, lavar los trastes, arreglar la cama, ordenar el librero, o sea, todo lo que implique un movimiento físico para mí es renovador y les puedo asegurar que muchas de las mejores ideas que yo he tenido, las he tenido bañándome o lavando los trastes o yendo de camino al mercado o corriendo. Yo corro diario, yo corro 5 kilómetros diario. Entonces, en ese movimiento y en ese como estar solo, muchas veces al hacer ejercicio, al hacer yoga, bueno, meditar, etcétera, en ese movimiento yo creo que las ideas también se sacuden dentro de uno.
y salen. Entonces, cuando estén en un punto muerto, en un punto de, yo no sé cómo sacar esto adelante, muévanse. O sea, muevan el cuerpo. Aunque sean así, actividades como muy, muy cotidianas o muy básicas. Vayan a echar ropa a la lavadora o vayan a lavar algo a mano. Pues, o sea, ese moverse a uno lo despierta. Así que de verdad que se los recomiendo. Hay otra pregunta, me está diciendo aquí José, así que le damos paso. Gracias, Génesis. Tenemos también Marlene Lucía, tiene 2 comentarios en el chat. Dice, son las preguntas poderosas en coaching, excepto ellos no usan el por qué, pues lleva al pasado, pero al escribir es valiosísimo. Y agregaría el cómo, pregunta. También añade que los estímulos pueden ser textura, visual, olfativos, pisar la grama. Creo que somos lo suficiente equipados para usarlos. Creo que la droga puede evadirnos de nuestros propios sentidos, aunque hay, como dice Génesis, artistas que lo usan, dice Marlene Lucía. Luego tenemos otra pregunta de Betty Cortés. No sé si querés que te la comparta ahorita o después. Bueno, dice Betty Cortés en el chat. Buenos días, soy mercadóloga y me gustaría saber qué pasos me recomendás para mi escritura digital. Es decir, a veces la creatividad no se me da el momento de realizar los copies y termino en la redundancia, dice Betty Cortés. Bueno, primero, gracias a Marlene por sus comentarios, bueno, por su presencia, por sus comentarios. Toda la razón, toda la razón. En lo de las 6W que vienen del periodismo, ahí está el cómo y ahí está el por qué también. Y es muy cierto que a veces el por qué nos lleva al pasado de por qué hicieron eso, pero también es algo muy del presente, ¿no? ¿Por qué actúan como actúan? O sea, el por qué del momento y el cómo, pues básico para desarrollar algo. Y lo que dijo de pisar la grama, por ejemplo, creo que es muy, muy saludable. Y si no tenemos grama cerca, pues pisar el piso, los ladrillos o el embaldosado de los patios o la tierra como tal, una experiencia religiosa. Y Betty, también gracias por estar por aquí, Betty. Justamente vamos a las técnicas, Betty, para lo de la escritura. Yo sé que en el mundo de la publicidad, del mercadeo, hay mucha presión y mucha competencia, sobre todo por la brevedad. Betty, yo te recomiendo una cosa, ¿sabes qué? Lee minificción. La minificción te va a abrir un mundo nuevo acerca de cómo decir las cosas con pocas palabras y cómo poder trasladar eso a esos copies tan mínimos que tienen que caber en un tweet o que tienen que caber en el pedacito que nos da Facebook para ponerlo. A ver, don Joseán, ¿qué me dice? Está levantando la mano. Sí, buenos días, Génesis, gracias por darme la palabra. Era solamente para observarte algunos ejemplos concretos sobre los tips que nos estás dando. Por ejemplo, en el caso de retorcer la realidad, hay una película que se llama Malditos Bastardos de Tarantino, donde él retuerce la historia de cómo mataron a Adolfo Hitler, ¿no? La historia formal dice que este tipo se suicidó en los albores o al final, ¿no? Casi de la guerra, cuando tenía las tropas cercanas de Rusia por un lado y las tropas aliadas por el otro, y entonces se encerró en su búnker y se mató. Vino Tarantino y retorció la realidad, un tipo muy creativo, y en vez de dejar que muriera suicidado, ¿no? En su búnker, este tipo los acribilló en un cine mientras miraba una película sobre la grandeza de las fuerzas nazis. Es solamente un ejemplo que quería comentarte aprovechando esta oportunidad que estabas explicándonos. Y sobre lo de los sentidos, yo tengo un método propio que es común en general, que es el de la observación, ¿no? Cuando decís prestar atención, yo soy muy observador y estoy siempre fijándome incluso hasta en el comportamiento o la expresión corporal de la gente cuando está a unas mesas donde vos puedes estar sentado y ver si las están pasando bien, si las están pasando mal. Se nota, ¿no? La tensión corporal, se notan los gestos y todo eso puede servir como insumo para una buena redacción de una crónica
un reportaje o un estudio descriptivo de comportamientos humanos. Eso era. Muchas gracias, Génesis. Gracias, José Adán. Gracias a Génesis también. Tenemos más preguntas en el chat. ¿Qué tipo de lecturas recomiendas o autores para iniciar una escritura creativa? Dani Díaz Mejía dice, excelente doctora Génesis, ¿cómo empezaste a escribir sobre cosas que te dan vergüenza? Dani de Honduras. Y también cómo se puede introducir a los niños a que amen la escritura y no la vean como una obligación de sus estudios. También para invitarles a que nos dejen sus preguntas por acá en el chat o que levanten la mano. Les vamos a pasar un formulario, aprovecho, para que nos ayuden a valorar qué les pareció este webinar. Adelante, Génesis. Gracias, don José Adán, por ese comentario. No he visto Maldito Bastardo. No he visto ninguna película de Tarantino, lo confieso, así que estoy pendiente por ahí. Lo de la observación también súper básico, súper necesario, muy, muy necesario. Con esto de con qué autores podemos leer para empezar en escritura creativa, justamente lo tengo, unas diapositivas más adelante, y ahí pues les voy a explicar. Tengo hasta algunos de los libros que menciono por ahí. Tengo, si no me equivoco, son 5 libros, así que ya vamos a ir a eso. Dani, gracias por estar aquí. Gracias por la pregunta. Dani, mira, cuando hay cosas que te dan vergüenza, yo creo que hay que escribir con la idea de que eso no lo va a leer nadie. Hacelo para vos, pero es lo que decía, pues, sacarlo. Lo que hay que hacer es sacarlo. Yo aplico mucho eso. Escribo notas en mi teléfono. Esas notas, por supuesto que no las lee nadie más que yo. Así que siento que me, pues, desahogo, saco lo que tengo que sacar y al final pues ya lo hice. Aunque si lo que vos querés hacer es escribir de algo que te da vergüenza y tenés el propósito de publicarlo en algún momento, pues ahí está, retorcer la realidad. O sea, retorcer la realidad, trata de evitar la primera persona, o bueno, vos sos hombre, escribilo como en femenino, escribilo en tercera persona, escribilo como si fuera alguien del pasado. Por ahí, fíjate, pero lo importante es que lo escribas. Para mí, lo inicial y el punto de partida es decirte a vos mismo, ok, esto no lo va a leer nadie. Sacarlo, luego cuando ya lo tengas, decir, bueno, quizás sí se podría publicar, entonces, ¿qué le cambio? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo para que no sea tan obvio, para que no sea tan mío, quizás? Y para quien preguntó de que cómo hacer que los niños se enamoren de la lectura y que no lo sientan como obligación, me parece una pregunta valiosísima. Experiencia personal breve, mis padres, a mi hermano y a mí, siempre nos compraron aquellas colecciones de Océano, que eran de cuentos, y también de manualidades. Siempre estuvieron en la casa. También ellos tuvieron el cuidado de mandarnos a una escuelita particular por las tardes, entonces aprendimos a leer antes de lo que los niños aprendían en el preescolar. Y como estaban estos libros de cuentos en la casa, siempre los leímos, siempre fueron parte de los juguetes, si ustedes quieren. Estaban los libros ahí. ¿Qué sucedió? Luego, cuando yo ya terminé de leer esos libros ilustrados, eran unos tomos azules muy bonitos, muy manejables para niños. Resultó que un día, cuando yo tenía 8 años, le dije a mi mamá que es que quería leer un libro, porque ya había leído hasta los libros de manualidades, los había leído también. Entonces mi mamá me llevó a la librería. También otra cosa es el ejemplo. Ser papás y mamás que lean. O sea, si, bueno, yo no tengo hijos, pero creo que si los niños nos ven todo el tiempo con el teléfono, lo que van a querer es teléfono, o si nos ven todo el tiempo viendo la tele, eso es lo que les va a llamar la atención. Pero si nos ven con un libro de vez en cuando en la mano, puede que pregunten, ¿y eso qué es?
o cómo. Aquí don José está levantando la mano, él sí es papá, así que quizá él tiene como una respuesta más precisa para eso. A ver, don José, ¿qué nos dice? No, perdón, la había dejado levantada la ocasión anterior, lo siento. Lo siento, Ah, ok. Génesis. Ok. Pero bueno, eso es lo que yo podría recomendar, que los libros siempre estén presentes. Es más, durante el embarazo, para mí, pues, tiene que ser una tarea elemental el leerle al bebé. O sea, momento uno que te diste cuenta que estás embarazada, no importa, empezar a leerle. No importa que el oído se le desarrolle en la semana tal, vos empezar desde ese primer momento para que ese bebé, cuando vaya creciendo en tu vientre, conozca tu voz y sepa, pues, que iban las historias. Así ya cuando nazca no le va a extrañar ese objeto que es el libro, pues. Y ahora venden bellezas de libros, o sea, cuando yo era niña en los 90 no había tanta variedad como ahora de libros en 3D, libros en cartón, libros con textura, libros, o sea, es maravilloso todo lo que hay ahora. Eh, bueno, continúo, sigan mandando las preguntas en el chat y las seguimos haciendo. Bueno, esta frase, siempre he escrito sin saber demasiado por qué lo hago, movido un poco por el azar, por una serie de casualidades. Las cosas me llegan como un pájaro que puede pasar por la ventana. El grandísimo Julio Cortázar, en su libro Clases de Literatura, esto lo dio en Berkeley, espero estarlo pronunciando bien en 1980. Esta universidad en California lo convenció de dar un curso de 2 meses. Entonces, en ese curso de 2 meses, él dio 8 clases, que son 13 horas de grabaciones que están en este libro. Miren, yo lo leí y de verdad, o sea, yo no sé si se ven ahí ahí están. Todo lo que yo señalé, jamás pensé que me fuera a servir para este webinar, por supuesto, lo leí hace tiempo. Yo no había leído nada de Cortázar, este es el primer libro que leí de él. Y me sucedieron 2 cosas. Bueno, la portada es lindísima, ahí está el hombre pensando. Me sucedieron 2 cosas. Resulta que fueron 13 horas de grabaciones. Yo lo primero que pensé fue, wow, a la persona que le tocó transcribir todo esto, si han escuchado a Cortázar, Cortázar hablaba medio extraño porque él tenía herencia francesa, vivió, creo que de hecho él murió en Francia, así que hablaba peor que yo, tenía una pronunciación de la R chistosísima, entonces yo, wow, hay partes donde en el libro dice, no se comprendió la palabra o fue poco audible, no sé qué. 13 horas de grabaciones y ahí van en ese libro tanto las preguntas de los estudiantes como la respuesta de él. Y quise poner esa frase porque para preparar esta plática con ustedes estuve revisando todas esas fichitas que dejé ahí, todos esos colorcitos, esas señales, y esta me gustó, porque creo que esta también nos da como una palmada en la espalda, de que bueno, si Cortázar, que era Cortázar, decía que a veces no sabía muy bien por qué escribía y que había mucho azar y muchas casualidades y ver el pájaro que va pasando por la ventana, pues tenemos esperanza. Así que continúo. Aquí está lo de las técnicas de escritura creativa que me preguntaban. Bueno, puse 5, hay millones en internet, se los repito, hay millones. Puse estas 5 también por una cuestión personal, ¿no? Por mi propia experiencia. Son 5 como podían ser 20, pues, o sea, yo sé que aquí cada persona que haya escrito algo puede tener la suya. Aquí, pues, dejé yo esta. Empezar por el final. Cuando puse esto de empezar por el final, recordé un libro de Sergio Ramírez que se llama Te dio miedo la sangre. Yo leí ese libro, me costó muchísimo entenderle, hasta ahora todavía tengo preguntas, pero es que es por el método que él usa, o sea, él empieza por el final o por el medio y luego va contando otras partes. Entonces, ¿por qué esta es una técnica muy positiva? Aunque uno no sea Sergio Ramírez, claro está, porque nos hace variar, nos hace cambiar el orden o nos hace plantear algo de una manera distinta, nos hace tomar un detalle y partir de ese detalle hacia lo demás. Entonces, me parece que es una técnica muy
valiosa, es una técnica pues creativa, una manera de contar que siempre nos va a dejar algo diferente. Porque si partimos siempre del mismo punto, si contamos siempre desde el inicio, pues todas nuestras obras van a ser iguales. Pero entonces empecemos por el medio o partamos de un detalle y así le damos como un nuevo sabor pues a nuestra obra. Y recuerdo y les dejo pues esa obra de Sergio Ramírez, de Te dio miedo la sangre, como un ejemplo. La siguiente, que la tengo en medio porque para mí es central, para mí la escritura está basada en las personas. Entonces, escribir una biografía. Les cuento aquí lo que fue mi vivencia. Cuando mi mamá, que tristemente no está por aquí porque el Zoom nos traicionó, pero cuando lo mire se va a acordar, cuando mi mamá iba a cumplir 60 años, hace 4 años, me dijo que lo que quería que yo le regalara era que escribiera su biografía. Entonces, para ese tiempo leí un texto en el diario El País de España sobre un escritor que se llama Jorge Fernández Díaz. Él es escritor y periodista argentino. Escribió un libro que se llama justamente Mamá. Entonces, él en esa nota del País decía, creía saber mucho de mi madre hasta que la entrevisté durante 50 horas. Y eso fue justamente lo que hice con mi mamá. No hablamos 50 horas. Hicimos 3 días de entrevista, las 2 solas en mi casa, solas, yo con mi libreta y con mi grabadora, pues lo que me dejó el periodismo también. Entrevisté a mi mamá, le hice pues todas las preguntas que pude, tratando de verla como una persona extraña, no como si fuera mi mamá, por ejemplo. ¿Qué preguntas? Le dije que cómo quería ser recordada cuando se muriera, por ejemplo. Nada más duro que preguntarle eso a tu mamá, pues. Luego escribí su biografía. Ese es el que yo considero mi primer libro y al final solo ella y yo lo hemos leído. Y eso es valioso porque, bueno, si no lo hacemos con nuestra mamá, con nuestro novio, nuestra novia, con nuestros hijos también, imaginar la biografía de ellos, no solo lo actual, sino lo que va a pasar más adelante, porque nos permite conocer a alguien y profundizar y ver a la persona y quizás, claro, si vamos hacia la ficción, convertirla en un personaje. Entonces, a mí me motivaba muchísimo escribir sobre mi mamá, no solo porque ella me lo pidió y porque ese fue mi regalo para ella, que me ahorré, pues, me ahorré gastar, pero fue un involucramiento emocional y un trabajo muy duro, pues, porque eran 60 años de vida. Sino porque también yo dije, este es un buen ejercicio, es una buena técnica para escribir. Y hay pues infinidad de biografías, podemos pensar en un montón ahorita cada quien, y eso pues requiere de mucha creatividad, requiere de mucha motivación y de mucha capacidad de profundizar en lo que es una persona. Y luego, pues eso también género periodístico, el perfil, ¿verdad? Que también se trata de conversar con la gente que está alrededor de la persona, con amigos, enemigos, vecinos, compañeros de trabajo, todo el mundo, para crear algo. Entonces, escribir una biografía o bien una autobiografía nos va a permitir mejorar, pues, en nuestra escritura, y creo que es una técnica bien buena. Ajá, José, tenemos otra pregunta por aquí. Gracias, Génesis. Bueno, tenemos un comentario de José Adán por acá. Dice, de las 5 técnicas de escritura creativa, empezar por el final me recuerda el inicio de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, cuando comienza anunciando la muerte de Santiago Nazar desde los sueños de otro. Y Aura María Guerra pregunta, querida maestra, ¿qué opinas de comenzar a escribir sin conocer el final? Solo dejarte llevar partiendo del chispazo de una idea. Eso pregunta Aura María Guerra. Y avisarles, aprovechar este espacio para avisarles que quienes entraron un poco tarde o tienen problemas ahorita para escuchar el audio,
Este webinar se va a transmitir en diferido a través de YouTube en las plataformas de Literal Periodismo Ciudadano. Adelante, Génesis. Sí, gracias, don José Adán, por el comentario de García Márquez. Por ahí lo tengo más adelante a Gabo, pero sí, ese libro se lee pues en una tarde. Maravilloso. Aura María, gracias por estar aquí, por la pregunta. Importante hacerlo, o sea, importante hacerlo. Yo creo que a veces la misma historia nos lleva hacia su final. Hay historias, hay textos que uno no les puede poner puerta al mar, dice la frase. Entonces hay que dejarlo fluir, seguir. Va a haber algo dentro de vos o va a haber algo en la misma historia que te va a hacer detenerte, pues que te va a decir ya, hasta aquí llegó, aquí cumplió su objetivo, hasta aquí nos trajo el río, pues. Entonces, también esa la podemos incluir en la técnica. A esa técnica le pondríamos déjate fluir. Porque, sí, pues, decía Forrest Gump, la vida es como una caja de bombones, de chocolate, pues nunca sabes lo que te va a tocar. Así que hay que dejarlo, hay que dejar que la literatura nos lleve hacia donde nos tiene que llevar. Así que me parece que sí. Adelante. Bueno, sigo con esta. Redacta una carta para tu yo del pasado o del futuro. Esto le puede servir a Dani también, con la pregunta que me hacía. Esto de las cartas es una manera de trabajar la honestidad, de poder hablar de lo íntimo, de poder soltar la mano, de poder liberarse uno mismo de las cosas que carga. También lo mencionaba al inicio, que la literatura nos permite hacer eso, nos permite desahogarnos, nos permite hacer catarsis. Decía el profesor Celso Santa Juliana, que muchos de los que estamos aquí lo conocemos, novelista mexicano, profesor de escritores, que la literatura no cura, que no sana nada, pero yo creo que nos permite dejar algo, o sea, sacarlo y ponerlo aparte, y que solo permanezca en ese texto que hicimos, en ese cuento, en esa novela, en esa crónica, que ahí se quede, pues. Entonces, hacerlo en forma de carta, hablar uno con uno mismo. Decía Oscar Wilde, yo a veces hablo conmigo mismo porque necesito la opinión de un experto. Y en este caso es como tener esa voz, o sea, esa voz que siempre escuchamos, esa voz nuestra, sacar esa voz de aquí y llevarla al papel. Como una técnica, como un ejercicio, vamos, que a veces hasta los psicólogos nos mandan, pues. Siguiente, contarle algo a un extraterrestre. Esto a mí me lo enseñaron en la universidad, yo estudié comunicación social. Entonces a veces nos decían que había que hacer una nota periodística pensando que esa nota la va a leer un extraterrestre, alguien que acaba de venir del espacio y que el objetivo es que la entienda, el objetivo es que sepa de lo que estamos hablando. Entonces, esto nos obliga a hacerlo comprensible, a hacerlo sencillo y sin embargo a explicar bien, pues a que no pierda profundidad, ¿ya? Entonces piensen, cuando vayan a escribir algo, piensen cómo se lo diría a alguien que viene del espacio sideral. Yo escribí un cuento que se llama La naturaleza con X justamente partiendo de esa premisa. De ser un extraterrestre o de ir hacia donde vive un extraterrestre y hablarle de la vida en la Tierra, por ejemplo, y de que se comprenda. Entonces, les dejo ese ejercicio. Néstor está levantando la mano, así que vamos a ver qué nos dice. Hola, Néstor. ¿Qué tal? Un gusto a todos. Creo que está muy creativo, como dice tu seminario, tu lenguaje, tu manera de explicar. Te felicito. A pesar que eres una joven, veo que tenés un amplio bagaje en lectura y eso es muy bueno y que todo lo has remontado, que empezó de tu niñez. Yo creo que ahí se empieza a construir todo. Y como padre, pues lo que nos están escuchando, vemos que no solamente estamos periodistas, están otros de mercadeo y eso es interesante. Yo traigo a recuerdo cuando estudié en la UNAM, hace más de 25 años, nos decía un profesor, no hay universidad en el mundo que te enseñe a escribir. Si aprendes
escribir leyendo. Y lo tomaba y recordaba que había un estudiante de Huaco con nosotros, nos ponían a hacer ensayos. Y tal vez decía un ensayo de 10 páginas en ese tiempo porque no había la computadora y era manual. Entonces empezaba ahí a escribir la Danelli de Huaco. Ay, dice, solo me salen mis palabras chuecas. Y entonces yo creo que la técnica más eficaz para leer y tener ese bagaje es leyendo. Leyendo te documentas. Y todos los escritores, si ustedes le leen su biografía, ellos han empezado leyendo. Son unos vorágines lectores, incluso hasta los grandes políticos que ustedes los ven han ocupado las grandes literaturas. Y cuando uno escribe, pues tiene esa amplitud, tiene ese conocimiento y las técnicas que nos estás dando, pues se emplean, pero le daría ese consejo, pues que para escribir hay que leer. Si no tenés ese bagaje, no tenés esa palabra, difícil, porque te van a salir y vas a escribir, como dice, en perífrasis verbales, vas a escribir las mismas palabras, los verbos no creativos. Entonces, les recomiendo escribir y conforme a tu lectura no lineal, que es la tendencia de Cerro Ramírez, hay un escritor, Mario Vargas Llosa, su biografía, El pez en el agua, que es genial, y La fiesta del chivo también, que juega con los tiempos, que son novedosas, pues para leer, eso es. Y le felicito a todos y nuevamente, Génesis, sigue adelante, está muy maravilloso tu taller. Muchísimas gracias, Néstor. Muchísimas gracias. Y gracias sobre todo por recordarme que es el método no lineal, lo de la escritura de este libro de Sergio Ramírez. Gracias por las recomendaciones, gracias por el comentario general. Y sí, pues la lectura es una cuestión básica, o sea, la lectura es vida. Leí una pregunta de Amalia del Cid, que está por aquí. Gracias, Amalia, por estar, por tu amistad, por todo. ¿Qué hago si tengo la idea y el tiempo, pero no tengo la inspiración ni el ánimo? Fíjate que es una pregunta, pues, excelente, que me ha sucedido eso también a mí. Yo creo que cuando pasa, y esto me lo estoy diciendo a mí misma, hay que tratar de escribir cosas alegres. Hay que ir a nuestros recuerdos, Amalia, y escribir algo que nos haya producido felicidad. Quizás tenemos una idea, quizás deseamos escribir, qué sé yo, una novela o un cuento sobre X cosa. Déjalo a un lado y acordate de un momento en el que hayas sido muy feliz o de un momento en el que te hayas reído muchísimo, ¿sabes? Me parece que por ahí puede estar. O sea, y escribirlo en primera persona, escribirlo sencillito, sin ninguna pretensión de que eso se convierta en una obra maestra, simplemente por el desahogo, pues porque ese recuerdo, ese momento que viviste dentro de vos se transforme en esto que llamamos inspiración, ¿no? Para mí puede estar ahí, porque además vos sabés que recordar es volver a vivir, y si lo hacemos con estas experiencias positivas, luminosas, gratas, creo que podemos salir de ese bache anímico. ¿Sí, don José Adán? Sí, nuevamente gracias por darme la palabra. Era solamente para sugerirle o recomendarle a Amalia sobre el tema de la inspiración. Yo veo la inspiración, o lo he conceptuado como un estado anímico que va no de la mano con la disciplina. Es decir, la disciplina se antepone a la inspiración, de modo que lo que hay que empezar a trabajar es la disciplina, ¿no? Crear hábitos o rutinas de escritura, dedicarle en la agenda, si tenemos el ánimo de crear una agenda, un espacio en el día, ¿no? De 7 de la mañana a 9 de la mañana voy a leer y quizás media hora después voy a escribir algunas ideas principales. A partir de la creación de una rutina se va generando el hábito y eso va generando la disciplina de ir escribiendo. Eso va a superarnos estos baches como cuando nos encontramos con problemas de bajo autoestima o desánimo, y eso nos puede ayudar a salir adelante. De modo que si un día por disciplina estamos escribiendo y nos llega la inspiración, pues qué alegre sería la combinación de ambos elementos. Adelante, Génesis, gracias. Bueno, gracias, José Adán, nuevamente. Quiero hacer un pequeño paréntesis para
avisarles nuevamente que el enlace del formulario para que nos apoyen a mejorar estos webinars, a ver qué les parecieron, para que nos den sus consideraciones, está en el chat de esta reunión de Zoom, para que nos apoyen llenándolo. No quita mucho tiempo, en menos de un minuto se puede llenar, para que nos echen la manito por ahí. Y también aprovechar que hay un comentario: hola Génesis, el taller está súper dinámico y muy bueno, estamos siguiéndote siempre. Una escritora que comparte, activa y creativa. Felicidades. Y pregunta Isaac Álvarez ahorita: hola Génesis, ¿recomiendas leer muchos autores en simultáneo? Eso pregunta Isaac Álvarez. Hola a Galaxy A2. Yo quiero saber quién es, que me ponga su nombre, porque estoy con el misterio, con el suspenso. Y gracias a Isaac por la pregunta también. Yo creo que sí, pues hay que leer lo más que se pueda. A ver, esto es una cuestión más personal, creo yo, y depende de qué tanto uno se pueda concentrar en una o en varias historias a la vez. Yo recomiendo que si se va a leer más de un libro, se haga, por ejemplo, leer un libro uno solo y leer otro libro en compañía. Ahora con Zoom, con Meet, con las videollamadas, o con una llamada pues por WhatsApp, podemos unirnos a un amigo, a una amiga, a un primo, a un hermano, y decirles: mira, leamos tal libro, yo leo un capítulo, vos lees el otro, puede ser un libro corto, pues, y así ya sumamos un libro más a nuestra rutina de lectura. Ya no estamos leyendo solo nosotros individualmente, sino que lo hacemos en compañía, y que leer en compañía lo empecé a aplicar pues durante este año, y fue una experiencia buenísima. Yo se las recomiendo para no tener un solo libro. Creo que puede ser un buen método. Voy a la última técnica, dolor, amor y soledad. ¿Por qué dolor, amor y soledad? Porque son emociones siempre presentes. Yo no quería hacer aquí como hablar de la felicidad, y que sin embargo ya la mencioné, pues también es algo que está presente en los momentos alegres y dichosos. Pero dolor, amor y soledad son sentimientos, emociones que hemos vivido todos en algún momento en nuestra vida, y que siempre inspiran, o sea, siempre nos hacen, ya sea escribir o conversar con alguien respecto a eso, o crear algo, ¿saben? Entonces, por ahí yo recomiendo acerca de cada uno de ellos, acerca del dolor, Dolor y Gloria. Esta película de Pedro Almodóvar, buenísima, sencillísima y buenísima. Y sobre el dolor físico, el dolor emocional, muy, muy recomendada. Sobre la soledad, El relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Es un libro chiquitito, o sea, también lo leen en una tarde, en una mañana, ahorita en las vacaciones. Y sobre el amor, Modern Love, que era lo voy a escribir porque mi pronunciación en inglés es pésima, lo voy a escribir aquí, se llama Modern Love, o sea, como amor moderno. Esa fue una columna, o es todavía creo una columna del diario New York Times, y también ahora es una serie en Amazon. Entonces, esa columna la hace la gente mandaba sus textos y lo iban publicando. Ahora es una serie, pero lo que les quiero decir con esto es que son temas de los que siempre se puede partir para escribir. Ajá, don José, ¿en qué me dice? No, lo siento, olvidé bajar la mano. Gracias. Génesis, bueno, aprovecho. Tenemos ahí unas respuestas por el chat. Dice Galaxy A02, somos tus tías Gladys, Mer y tu mamita, tus seguidoras y fans. Así es que ahí saludos. Blanca Génesis, Blanca. Hola Génesis, gracias por compartir tu energía con nosotros. Me gustaría saber tu opinión sobre los audiolibros. ¿Crees que sean una opción que sustituya a la lectura? Y también preguntan que cuál es el de Gabo. No logré escuchar. Ok. Entonces, esa es la pregunta que sí. ¿Cuál es tu opinión de los audiolibros?
Bueno, primero saludos a mis tías y a mi mamita que me están viendo, que me están escuchando. Gracias por estar aquí, la amo mucho, ya saben. Blanca José, lo de los audiolibros, mira, yo no creo que haya nada que sustituya al placer de agarrar un libro y abrirlo y olerlo y tenerlo con voz. Y aquí, bueno, ya les voy a hablar de este. Los audiolibros considero que son una nueva estrategia, un nuevo método, una ayuda, algo que suma, y que todo lo que nos acerque a la lectura, adelante. O sea, tal vez escuchas cierta parte de un libro por audiolibro y luego te queda el interés de leerlo en físico, ¿no? O de comprarlo digital o descargarlo y leerlo, pues. Entonces yo creo que los audiolibros adelante, suman. Y para las personas que tienen poco tiempo, cuando van camino al trabajo, cuando vienen de regreso a casa o cuando están haciendo ejercicio, adelante, los audiolibros, estoy con ellos y eso, yo creo que al final te empujan a leer. A mí me pasó una vez, yo leí en el celular, cuando estaba en la universidad, leí en el celular Del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez. Me costó, me quedé ciega leyendo ese libro y resulta que al final yo dije, no, yo quiero tener este libro, entonces me lo compré. Así que creo que así puede pasar también con lo de los audiolibros. Adelante con ellos. Que hay un montón de aplicaciones además ahora de audiolibros que te dan algunos gratuitos y demás. Bueno, continúo con las recomendaciones. Esto lo preguntaba Noel, las recomendaciones de libros para empezar en lo de la escritura creativa. Bueno, son algunos que tal vez no están quizás en las listas de internet. Siempre esto está guiado por mi experiencia. El primero, El canalla sentimental de Jaime Bailey. Yo les quiero decir que cuando yo leí ese libro, me di cuenta de que se puede escribir de lo que sea, de lo que sea. Decía Julio Cortázar en clases de literatura que se puede escribir hasta de una piedra y que salga una cosa fascinante siempre y cuando uno se llame Kafka. Pero no, pues cuando leí El canalla sentimental, que es un libro que está escrito en primera persona, con un sentido del humor increíble, con una capacidad narrativa, o sea, este hombre, Jaime Bailey, tiene una cascada de palabras, es una cosa impresionante. Yo dije, se puede escribir de lo que sea, porque él hablando de su familia, es él hablando de su ex esposa, es él hablando de su hija, de cosas que le pasaban en su programa de televisión, de experiencias que tenía en las fiestas a las que iba. Uno se muere de risa leyéndolo y ahí está, pues, o sea, seguramente Jaime Bailey nunca se va a ganar un Nobel de literatura, pues, pero es un libro que te atrapa, que no te suelta, pues que no lo puedes dejar. Y yo lo valoro mucho, o sea, tiene unas reflexiones de repente. Él dice, yo me considero un hombre de éxito porque nunca he pasado una noche en la cárcel. O sea, cuestiones así. Dice, yo soy ateo, pero siempre rezo en los aviones. O sea, una cuestión por el estilo. Buenísimo. El siguiente es Sin Noticias de Gork, que lo tengo aquí. Yo no sé si ahí por el reflejo se ve o no se ve, porque es blanca la portada. Eduardo Mendoza. Este libro, Eduardo Mendoza, español, creo que está vivo todavía. Esto es una locura. Es sobre un extraterrestre, ¿ok? Sobre una pareja de extraterrestres. El libro es cronológico, o sea, va día por día y hora por hora. Resulta que este es un extraterrestre que llega a la Tierra, específicamente a Barcelona, a mezclarse con la gente, y entonces el otro extraterrestre que iba en el viaje con él lo sale a buscar, porque el primer extraterrestre, que se llama Gork, no aparece. Entonces todo el libro se trata de la búsqueda del extraterrestre que está en la Tierra, pues. Entonces, quien va narrando es el otro extraterrestre del cual nunca sabemos su nombre. Solo sabemos el nombre de Gork, que es el que está perdido en Barcelona. O sea, para mí esto es como, está en mi top 10 de libros favoritos, porque una oda justamente, ahí está, a la creatividad, a lo que es el ser humano, porque como es un extraterrestre, o sea, él se va dando cuenta de cómo son las personas,
de cómo funciona el mercado, de cómo funciona la ciudad de Barcelona. Entonces, es increíble de qué es el amor, de qué es la riqueza, de qué es todo, o sea, todo, imagínense. Y entonces el extraterrestre lo va contando hora por hora. Y esa frase pues la repite un montón de veces, que están sin noticias de Gore. Seguimos con 12 cuentos peregrinos, Gabriel García Márquez. Una de las cosas que más agradezco a la universidad y al profesor Guillermo Cortés Domínguez fue que nos haya dado a leer ese libro. También uno de mis libros de cabecera, García Márquez, bueno, creador de universos. ¿Qué se puede decir de él? Yo me puedo pasar la vida entera hablando de él, es uno de mis favoritos. De ese libro yo recomiendo especialmente 2 cuentos, y creo que uno de ellos está en internet. Uno se llama El avión de la Bella Durmiente, y es un cuento que sucede en un avión. O sea, es una cosa sencillísima, es algo que uno dice, bueno, por esto era genio García Márquez, porque él ve a una persona dormir en un avión y te escribe un cuento, pues, y es una cosa preciosa. Y el otro cuento que quiero recomendar, que tuve una experiencia muy, muy loca con él, se llama El rastro de tu sangre en la nieve. Está en ese libro. Yo me obsesioné con ese cuento a tal punto de que empecé a buscar a los personajes en internet. O sea, me volví verdaderamente loca. A Nena Da Conte, sobre todo, que inclusive hay un grupo musical que se llama así. Yo sentía que eso era de verdad, pues, o sea, yo de verdad me involucré y yo lo buscaba y yo no dejaba de pensar en el cuento. Fue una cosa bien, bien extraña, pero eso es la literatura, pues lo que nos hace ver la realidad de una manera diferente. El siguiente, La loca de la casa, Rosa Montero, aquí está también. La loca de la casa es la imaginación. Creo que esto lo decía Santa Teresa de Jesús, sino que me corrija Aura María, que está aquí, y que ella también utiliza mucho esa frase. La loca de la casa es un ejercicio, un juego narrativo de literatura y de vida. Rosa Montero aquí lo que hace es que cuenta la misma historia de diferentes maneras en un determinado número de ocasiones. Entonces vos decís, empezás a leer, esto ya lo leí, pero es completamente diferente. Entonces, que nunca nadie les diga que una historia no se puede escribir la misma historia de distintas maneras, porque aquí está la prueba. Y además Rosa Montero nos va dando datos de escritores, muchísimos datos sobre escritores, sobre literatura. O sea, es un libro que habla sobre los recuerdos, sobre el amor, y que me encanta, pues. Y para cerrar, Mujeres de ojos grandes, de Ángeles Mastretta. Bueno, no, quiero regresar a Rosa Montero porque también aquí tengo anotado mencionarle El amor de mi vida y mencionarle Amantes y enemigos. También como libros que despiertan la inspiración, que motivan. El amor de mi vida, bueno, no le voy a hacer spoiler, pero no se refiere a una persona. No es una persona el amor de su vida. Y bueno, y que sin embargo ella tiene otro libro sobre su ex esposo. Ese se llama La ridícula idea de no volver a verte. Precioso. Si quieren leer sobre el luto, sobre la enfermedad, sobre que se te muera tu persona amada, y sobre Marie Curie también, ese es el libro. Pero El amor de mi vida y Amantes y enemigos. Amantes y enemigos es sobre parejas. Es buenísimo también, de Rosa Montero. Y termino con Mujeres de ojos grandes, de Ángeles Mastretta, mexicana. Este libro es sobre hablar de lo otro. O sea, ella ahí habla de sus amigas, de sus tías. Ella mucho menciona a sus tías. O sea, yo no sé si son sus tías reales o son tías que ella inventó, ¿verdad? Pero a través de las experiencias, de vivencias muy específicas, un relato bastante corto, ella habla no solo de estas personas, sino de su pueblo, de su país. Ella es mexicana. Y es ese ejercicio de retorcer la realidad. Probablemente estas cosas le pasaron a gente cercana a ella, o a sus primas, o a sus hermanas. No lo sé. Y ella ahí te lo vende como que son personajes pues diferentes, y sin embargo son completamente identificables. Nosotros ahí podemos ver a nuestras propias amigas. Y eso es algo que hace también en otro libro de ella que se llama Maridos. Ese libro es increíble, o sea, el título y la portada, al menos el que yo tengo, es una media naranja, ¿no?
Entonces, qué maravilloso poder hablar de los maridos ajenos, ¿no? O poder hablar del propio marido, pero pues incluirlo ahí. Es una excusa pues para hablar de lo otro y a través de los otros contar cosas, pues. Y es ahí, o sea, Ángeles Mastretta es una persona que yo doy fe de que no desperdicia nada, porque cuánta gente ella ha tenido que conocer, cuántas parejas, a cuántas mujeres, hombres, maridos, para escribir estos libros, para que cada historia sea sencilla, pero a la vez profunda y completamente reconocible en la realidad. Entonces les dejo estas 5 recomendaciones. Les repito que pongan por aquí su correo porque hay una sorpresa para ustedes. Les va a llegar algo, algo de material de este taller que yo sé que va a ser muy valioso y bueno, yo ahí termino agradeciéndole su atención. Ahí está cómo salgo yo en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, incluso en Telegram, para que me busquen. Y a ver qué me dice José ahora. Gracias, Génesis, por esta magnífica ponencia que nos has regalado en este webinar sobre escritura creativa. La verdad es que nos da muchas luces para poder salir de la cajita que algunas veces tenemos. Y agradecerles también a los que nos acompañan acá a través del webinar de Literal. Vamos a estar realizando otras dinámicas similares con otras temáticas que pueden ser de interés. También los invitamos a que a través de nuestras redes sociales, a través de los correos electrónicos que ustedes ya tienen por ahí, tal vez nos pueden ayudar dándonos sugerencias de qué temáticas consideran ustedes que podrían ser importantes abordar en estos espacios acá en Literal Periodismo Ciudadano. Están compartiendo a través del chat, los correos electrónicos de las personas que participaron en este taller. Muchas gracias para los que se inscribieron a través de nuestras redes sociales. También quiero decirles que les va a llegar a través de el correo de Literal Periodismo Ciudadano en el que se inscribieron también. Por supuesto, seguir a Génesis en sus redes sociales y también seguir a Literal en nuestro canal de YouTube, literalni.com. Y también invitarlos, hacerles la cordial invitación los miércoles a partir de las 7 de la noche. Tenemos unos space en Twitter donde abordamos temáticas similares, temáticas importantes que a ustedes tal vez les pueden interesar y los invitamos a que nos visiten por ahí, que estén pendientes del Twitter para que puedan formar parte de estos space y por supuesto compartir con la comunidad aquellos conocimientos o aquellas opiniones que ustedes tengan. Por supuesto, nuevamente agradecer también al equipo de Literal por permitir realizar este webinar. Vamos a estar realizando una vez al mes este tipo de espacio. Y para los que no se lograron conectar a tiempo o tuvieron algún tipo de problema con su conectividad, algunas personas se les estaba cayendo el audio por problemas de configuración de Zoom. Quiero decirles que a través de las plataformas de Literal vamos a estar transmitiendo en simultáneo o pueden encontrar también este webinar en unas horas, en horas de la tarde, para que ustedes puedan acceder libremente a la hora que quieran, puedan retroceder, adelantar, saltarse, todo lo que Génesis nos ha compartido en esta ocasión. Ok, la cuenta en Twitter para participar del space, le voy a pedir por ahí a Marinette que nos ayude compartiendo por acá la dirección de la cuenta de Twitter, porfis, para que las personas que estén por acá nos puedan acompañar en el space el próximo miércoles, para que se puedan unir y también para que estén pendientes sobre la temática que vamos a abordar en ese space. Por supuesto, también ahí pueden ustedes sugerirnos temas para que sean abordados. No sé si José Adán quiere decir algo o alguien quiere expresar algo al respecto de este taller, ¿qué le pareció? ¿Alguna sugerencia, algún comentario? Y
si tienen interés de compartir con nosotros, pueden levantar la mano. También les compartimos un formulario a través de los chats de Zoom para que nos apoyen a llenarlo para mejorar estas mecánicas. Y también les va a llegar por correo electrónico. No sé si hay alguien que quiera levantar la mano. Ok. Bueno, entonces si no hay nadie por acá que quiera compartir, levantar la mano, muchas gracias y pues será sencillamente hasta el próximo taller que vamos a estar realizando y van a conocer a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima.